Hace muy poquito os traía aquí al canal el nuevo Nuki Smart Lock 3.0 Pro, una cerradura electrónica que es capaz de acoplarse a prácticamente cualquiera de las puertas que tengamos en casa, una cerradura que nos permite domotizar nuestra vivienda a la hora de abrir y cerrar la puerta y muy útil para temas de alquileres, apartamentos, etc. Pues bien, ahora como primicia os traigo un complemento ideal para esta cerradura, que es este que tengo aquí encima de la mesa, el nuevo Nuki Keypad 2.0. Un teclado numérico que en esta versión nueva incorpora además huella dactilar, que lo podemos colocar en la puerta de casa y que fácilmente podemos llegar y tocar sobre él o marcar el código y abrir la puerta. Es seguro, merece la pena, cuáles son sus pros, sus contras, cómo se instala, etc. Todo eso os lo cuento aquí. Así que nada, yo que vosotros no me perdería el vídeo. Bueno, ahora que hemos hecho el unboxing y ya sabemos lo que nos vamos a encontrar dentro de la caja, vamos a ver las especificaciones técnicas, componentes, funcionamiento de las pilas, etcétera, para que os hagáis una idea más clara de cómo es este dispositivo tan sencillo. El Nuki Keypad 2 es un dispositivo que funciona con pilas, que en este caso vienen incluidas y que se extraen quitando esa tapa que veis ahí. 4 pilas AAA que, según la gente de Nuki, nos tiene que dar una duración de batería de al menos 12 meses. Obviamente dependerá del uso, si es intensivo o no, que le demos a este Keypad 2.0. La colocación de las pilas es bastante sencilla y queda muy discreto. Un dispositivo que tiene un panel numérico, como podéis ver ahí, con numeritos del 1 al 9, un botón de retroceso que nos permitirá bloquear la puerta, como veréis posteriormente desde la aplicación, y una serie de luces LED que están en la parte superior y que nos indican, por ejemplo, cuando se está realizando emparejamiento, cuando se está abriendo la puerta, etcétera. Además también tenemos un lector de huellas, que es la novedad de este dispositivo y que más adelante en el vídeo veréis cómo funciona. La colocación se realiza a través de una pestaña que, como veis ahí, se quita fácilmente. Una pestaña que va a ir sujeta por una pegatina 3M a lo que es la puerta de casa, quedará fija y permitirá quitar y poner cómodamente lo que es el Nuki Keypad 2 a dicha puerta. Más adelante os voy a mostrar cómo he realizado la instalación. Eso sí, mi recomendación, como voy a hacer yo, es realizar el emparejamiento con la aplicación del teléfono móvil antes de colocarla en la puerta. El siguiente paso, ¿cuál va a ser? Pues realizar el emparejamiento con la aplicación del teléfono móvil que se llama Nuki y que tenemos disponible de forma gratuita tanto para iOS como para Android. Un proceso súper sencillo que os voy a mostrar a continuación. La aplicación es la misma que usamos con nuestra cerradura Nuki Smart Lock, la tenemos disponible gratuitamente para iOS y para Android. Una vez abierta la aplicación, tocamos en el menú de la parte superior izquierda, gestionar nuestro dispositivo y elegimos Keypad. En el Keypad las luces están parpadeando porque previamente hemos dejado pulsado unos segundos el botón triángulo que tiene dicho Keypad. Pulsamos el botón de la parte inferior de la pantalla y comienza el emparejamiento o la búsqueda Bluetooth del Keypad que acabamos de adquirir. Vamos a crear un código de seguridad de 6 dígitos para proteger el Keypad de accesos no autorizados, que no tiene nada que ver con el código que utilizaremos más adelante para la apertura de la puerta. Si queremos, tenemos la opción de recordar este código de seguridad para futuras ocasiones y una vez hecho esto pulsamos el botón adelante. Comenzará entonces lo que es el emparejamiento con nuestro Nuki Smart Lock y si veis que no funciona porque está demasiado lejos, como es mi caso, me lo voy a llevar a la puerta para continuar dicho emparejamiento. Ya estoy justo al lado de la puerta de casa con mi Nuki Smart Lock 3.0 Pro al alcance y transcurridos unos segundos el emparejamiento se va a llevar a cabo con éxito y nos va a aparecer una ventana en la cual hemos de escribir un código de acceso con el que vamos a abrir la puerta. Un código de acceso que obligatoriamente tiene que ser de 6 dígitos.
Una vez escrito el código de acceso, nos va a permitir añadir una huella digital. Para ello pulsamos añadir huella digital y vamos haciendo pulsaciones con nuestro dedo, en mi caso el pulgar, en el Nuki KeyPass hasta que reconozca toda la huella. Una vez reconocida la huella, pulsamos el botón adelante, escribimos un nombre para la huella digital y pulsamos adelante. Podríamos configurar el KeyPass también para bloquear la puerta, en este caso seleccionando la primera opción, que es la que viene marcada por defecto, y pulsando adelante. Así, al hacer una pulsación sobre este botón, por ejemplo cuando nos vamos de casa, la puerta se quedaría bloqueada, es decir, se quedaría cerrada totalmente. Una vez hecho esto, pulsamos realizado y ya tenemos el KeyPass listo para colocarlo en la puerta. Bien, y una vez que tenemos el Nuki KeyPass 2.0 configurado con la aplicación del teléfono móvil, lo vamos a colocar en el marco de la puerta y vamos a probar su funcionamiento para ver el tiempo de respuesta, si es rápido, lento, etc. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar con alcohol de 96 y una bayeta lo que es el marco de la puerta para que la superficie quede bien limpia y la pegatina 3M adhiera de forma correcta. Limpiamos bien haciendo presión con la bayeta y vamos a colocar esa pestaña que os mostraba anteriormente que permitirá la colocación del KeyPass 2.0 de forma fácil, simplemente encajándolo como podéis ver ahí en el vídeo. Queda bastante discreto en lo que es la puerta, ya que es un dispositivo súper estrecho, y ahora ya simplemente lo que tenemos que hacer es probar el funcionamiento del mismo. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita, simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. Una vez colocado, simplemente tocamos con nuestro dedo y como podéis ver, la puerta se abre de forma súper rápida. Es decir, es un dispositivo con cero retraso. En lugar de con huella dactilar, también podemos abrir la puerta con lo que son los dígitos que hemos memorizado anteriormente, los marcamos y prácticamente la apertura es instantánea. Y luego ya por último, si pulsamos el botón triangulito que os comentaba anteriormente, la puerta queda bloqueada en su totalidad y así, caso que nos vayamos de casa, no tenemos que sacar la llave para cerrar la puerta ni acceder a la aplicación de Nuki Smart Lock, haciéndonos así todavía mucho más cómodo este proceso. Luego desde la aplicación podemos gestionar el KeyPass una vez instalado, como por ejemplo cambiarle el nombre, cambiar el tipo de la pila, caso que tengamos pilas de diferente tipo en un futuro. Podemos acceder a las estadísticas de acceso a la puerta, podemos cambiar el código de seguridad, actualizar el firmware, incluso configurar un acceso por tiempo limitado para, por ejemplo, si tenemos este KeyPass en un apartamento de alquiler, un piso de alquiler, etc. Podemos configurar la opción de bloqueo, en mi caso abrir la puerta, y también podemos configurar el brillo de los LED que tiene en el frontal este KeyPass 2.0. Como podéis ver, una funcionalidad muy sencilla pero que añade un toque de comodidad para manejar nuestro Nuki Smart Lock sin ningún tipo de problema. Bien, ¿qué os ha parecido este Nuki KeyPass 2.0? A mí es un dispositivo que me ha gustado mucho porque le viene como anillo al dedo a nuestra cerradura Nuki Smart Lock 3.0. Como habéis visto, no necesitamos ningún hub ni nada, es decir, simplemente emparejamos con la cerradura y listo, porque funciona a través de Bluetooth. Y es un dispositivo súper sencillo de utilizar, pero eso sí, bajo mi punto de vista, es un dispositivo que no debemos de colocar, digamos, en sitios donde tiene acceso mucha gente, porque es un dispositivo que te lo pueden quitar de forma súper sencilla. Como habéis visto, se extrae muy fácil para cargarlo y esto también es un problema porque, como digo, os lo pueden quitar. No pasaría nada porque obviamente marcamos un código de 6 cifras para poder abrir la puerta, que además si tenemos sincronización con el teléfono móvil nos avisaría mandándonos un mensaje y tal, con lo cual una entrada intrusa nos damos cuenta. Además también el tema de la huella es una cosa súper seguro, pero como digo, se lo pueden llevar, lo pueden tirar y nos quedamos sin él. Y esto es una cosa que bajo mi punto de vista la gente de Nuki debería de mejorar.
Si queréis más información junto con enlaces de compra os lo voy a dejar en las notas del vídeo, pero aún así si tenéis dudas, preguntas, sugerencias o cualquier otra cosa que queráis saber sobre el mismo, me lo podéis escribir en los comentarios del vídeo que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.